Amigos míos, buenos días, bienvenido al segundo encuentro de naturopatías, organizado por la Asociación Chilena de Naturópatas. Me presento, soy Marisol Opazo Linco, soy licenciada en homeopatía y acupuntura, soy naturópata holístico de profesión y pertenezco a la Asociación de Naturópatas de Chile. A partir de este momento comparto con ustedes la presentación que me corresponde a mí en esta ocasión. Hablar sobre naturopatía en tiempos modernos, tomar conciencia de la unidad global y recuperar el sendero de la naturaleza. En la formación de un naturópata está la rama de la semiología. Así como en un médico la semiología clínica, el naturópata tiene la semiología naturopática y sus diferentes puntos de abordaje. Todo depende, ¿ya? Si es naturópata holístico, si es naturópata homeópata o si es naturópata acupuntor. O si tiene las tres formaciones. La semiología es una ciencia cuyo objetivo es develar al naturópata las manifestaciones de los desequilibrios que se producen en la persona afectada. El arte ciencia, el arte de preguntar, de conectarse con el ser humano enfermo y ganar su confianza, interpretar su relato, dar con el origen y poder objetivar para luego diagnosticar y dar un pronóstico. Para eso es necesario la semiología. La semiología se dice relación con la comunicación interpersonal entre consultante y su familia. El dolor como fuente de sufrimiento en la vida humana, el dolor constituye una vivencia que puede presentarse con caracteres físicos, morales, sociales, espirituales y económicos. Juan Pablo II, en su libro sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, nos insta a transformar el dolor en bien y hacer el bien a quien sufre. La enfermedad siempre va aparejada al sufrimiento. En relación al consultante, cuando llega al alumno que está en esa etapa del aprendizaje, de comprender y de entender cómo llegar, cómo conocer lo que adolece el paciente, un consultante puede tener múltiples y diversas realidades con respecto a otro y en su narrativa, en su historia. Nos puede contar la pérdida significativa que tiene para él la intimidad y el respeto de sus hábitos y costumbres. Así como también la dependencia en el naturópata con respecto al aspecto psicológico, sentirse apoyado y contenido. La naturopatía también enseña. Nosotros a través de la naturopatía somos promovedores de la salud. Muchas veces los consultantes, ante sus dudas, inseguridades, desconocimiento por falta de educación y también por apremios económicos, o otras veces por dificultades burocráticas del sistema de salud, saturados por este mismo, buscan y encuentran en el naturópata una respuesta a sus necesidades. En el aprendizaje
de reconocer signos y síntomas de la enfermedad, a lo que llamaremos semiología, y al conjunto de estos signos y síntomas, que desde el punto de vista de pronóstico y diagnóstico ya llamaremos semiótica, aprenderemos cómo es el arte de preguntar. Muchas veces nos cuesta llegar, concretar, que el consultante cuente lo que le pasa. Porque muchas veces también ha pasado por trato desigual. La semiología fue definida y estudiada por su precursor Fernández de Saure en Ginebra en 1908. Como la ciencia que estudia los signos sociales, definir así el significante del signo, lo significante del signo, término acuñado mayormente en Europa. Y se clasifica la semiología paralingüística animal como el gusto, el tacto, el olfato, del silbido, los indicios naturales del lenguaje formal y el lenguaje natural que pudiera tener esta persona, respetando incluso hasta sus etnias y creencias. La semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades generales del sistema de signos. Su precursor es Charles Pierres. Él estudia el objeto del signo y uno lo interpreta. Este término está más acuñado en América. El tipo de semiótica que nosotros podemos encontrar es a través de la narrativa, la comunicación, la discusión de la significación. Síntomas y signos, hay diferencias. Por síntomas se entienden las molestias y sensaciones objetivas de la enfermedad, por ejemplo, el dolor, la náusea, el vértigo, el mareo. Por signos se define o se entiende la manifestación objetiva y física del cuerpo. Al observar el iris, la coloración de la piel, en algunos casos se puede observar la ictericia, a través de la palpación en la zona del hipocondrio, ¿ya?, del colon inflamado, la auscultación en la región precordial de un soplo cardíaco que sugiere una estenosis mitral. En estos síndromes y enfermedades podemos decir que la agrupación de síntomas y signos que pueden tener diferentes causas, por ejemplo, el síndrome febril, el síndrome hipotiroidismo, el síndrome meningio. Una enfermedad tiene características propias y generales. Tiene una causa específica. En un comienzo es posible que el clínico pueda plantear solo un determinado síndrome sin poder identificar a qué enfermedad corresponde. Posteriormente, sobre la base de exámenes o la evaluación clínica, podrá pasar al diagnóstico del síndrome de la enfermedad propiamente tal. Y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, la fiebre tiroides, la influenza o una endocarditis infecciosa puede presentar un síndrome febril. Una meningitis bacteriana o una hemorragia subaracnoide pueden manifestar un síndrome meningio. Es indudablemente necesario aprender aspectos específicos de cada enfermedad que nos permitan diferenciarlas. Y es por eso que la naturopatía, como la homeopatía y la acupuntura, tienen diagnósticos diferenciados, pero muy homologados
algunos muy a la par. En la naturopatía no hay que olvidar que la naturopatía lo más importante es el consultante, que es único e individual. Por consiguiente, las manifestaciones de síntomas y signos van a ser distintas a un individuo de otro. Tenemos que destacar también que un síndrome puede ser una insuficiencia cardíaca, pero también hay un diagnóstico anatómico que nos dice que puede haber un fallo renal, por ejemplo, o un diagnóstico etiológico, producto de un estreptococo, una endocarditis bacteriana, por ejemplo, o de una cistitis, en el cual el síntoma va a ser dolor y ardor al orinar, molestias en el abdomen, olor fuerte, dolor durante la relación sexual y un signo, sangre en la orina, olor fuerte. Esos son algunos de los síntomas y signos en la cistitis. Dentro de los diferentes diagnósticos que tenemos, en la naturopatía vamos a evaluar 3 aspectos bien específicos. El diagnóstico individual estático o el territorio, es decir, las causas de errores de conducta biológica, el comportamiento social, los tipos de temperamento y constitución y conformación. Es decir, también se perfila según ciertas características ya fisionómicas al entrar el paciente. Es decir, un temperamento psicológico, emocional o cerebral. Una persona que su temperamento es nervioso o encefálico. Es decir, son personas sensibles, susceptibles y emotivas. Hay otras personas que, por ejemplo, predominan los órganos torácicos que afectan la respiración y la circulación. Son temperamentos ¿ya? que tienen tenue los pulmones, pero que su corazón es fuerte y sus capilares son exuberantes, es decir, se notan mucho las venitas en las manos, por ejemplo. O el temperamento bilioso abdominal, donde predominan las glándulas digestivas, especialmente el órgano afectado al hígado. Donde el temperamento de esta persona ya es irritable, es concienzudo, ya hace su trabajo, es trabajólico. Eso es uno de los aspectos, ya. Y tenemos también el temperamento linfático, donde generalmente tenemos tendencia a retener, ¿ya? Y este retener se configura por la lentitud de la persona al caminar, por la inflamación o edemas en las piernas, por ser personas metódicas, sobrias, pacientes, pero muy controladoras, muy dominantes de sí mismas. Luego viene el examen del iris, que más adelante voy a hablar un poquito de él. El recargo patológico o la herencia genética y la investigación de determinación biológica, es decir, el estudio más clínico que pueda haber para llegar a estudiar por qué la persona está con una dolencia o generándose esa dolencia, si hay alguna carga genética en esto. El diagnóstico funcional dinámico o de la reacción, es decir, errores de la conducta, malos hábitos de alimentación, motivos externos, estrés en el trabajo, presión laboral, presión emocional, puede ser también en una relación de pareja, que genere que la persona sea emotiva. Defectos de inervación, es decir, situaciones que me alteran
o alteran a la persona y hace que se contracture también. Y cuando me relajo va a haber algún efecto en nuestro sistema nervioso central, sistema parasimpático, sistema simpático nervioso. El análisis de los humores, el biorritmo y el tono funcional de los músculos, del movimiento, de la mecánica y la biomecánica del cuerpo. El psicoanálisis. Muchos pacientes confían en un naturópata porque en él entienden y se sienten acogidos y contenidos. Gracias a la formación también de que muchos naturópatas tenemos psicología transpersonal en la formación. Luego viene el diagnóstico de forma morbosa o lesional, es decir, cuando ya hay un órgano lesionado y localizado, o cuando hay una situación que por mucho tiempo extremo puede hacerse o solicitarse exámenes parasitarios en infecciones urinarias o en problemas de excreción o ir ligeramente al baño a obrar. La iriología como método de diagnóstico fue descubierta hacia el siglo XIX. El uso de la palabra Augendiagnostik, diagnóstico ocular, traducido literalmente como ideología, comenzó con Ignaz von Petzl en 1826 a 1911, un médico húngaro, quien a través de un accidente, en forma accidental descubre esto, al encontrar un búho herido, ¿ya? Y su patita lesionada o quebrada. Y él empieza a hacer una sanación, empieza a sellar, a hacer las curaciones a este animal. Y en la medida que ve el avance, cómo se mejora, va notando cómo la mancha en el iris de un color oscuro va tomando un color más claro mientras va reparando la lesión de la fractura del animal. Es reconocido como el fundador de la disciplina de la iriología. Y él es el que genera el primer mapa o cartografía del iris. En esta presentación, como ustedes ven el iris y su trama, cómo está siendo constituido por múltiples tejidos, capa por capa. Tenemos dos cuadros en el cual el uno va a significar tanto en el color café como en el gris o en el blanco y negro que ustedes ven, que es la etapa aguda o normal, es decir, en esta primera etapa nosotros no tenemos mayores problemas de salud, ¿ya? En esa etapa. ¿Por qué? Porque nuestro iris está como una tela de seda, está linealmente unida, esta fibra está firme. Ya en la segunda etapa, en esta coloración acá, ya vemos ciertas inervaciones, ¿ya? O rayos, ¿ya? Como se ven ahí como rayos, donde ya estamos entrando en una etapa subaguda de algún grado de inflamación o acidosis. Y en este tercer grado ya encontramos algunas lagunas con una marcación superficial, eso sí, algunas criptas pequeñas, que nos están diciendo que estamos entrando en un estado degenerativo o de inflamación severa. Luego tenemos acá en el número 4, ¿ya? Una inflamación severa que ya nos está diciendo que pueden haber órganos afectados. Es decir, las lagunas son más profundas y las manchas son más oscuras. Es decir, hay un grado también de toxicidad. Y acá ya en el tramo número 5 estamos viendo ya una degeneración, ¿ya? Del tejido que ha avanzado en el tiempo. Y de la misma forma en que el tejido, ¿ya?, se encuentra en estado de degradación, de la misma forma
en forma inversa debe ir volviendo a su reparación, siempre y cuando el diagnóstico y el tratamiento sea específico y se haga un seguimiento paulatino en el tiempo. Porque con una sesión de hidrología usted, con una recomendación por un naturopata hidrólogo, en la primera sesión se va a sentir bien, pero no porque se sienta bien usted va a seguir. Tiene que haber cambios de alimentación, cambios en la forma de actuar y de pensar, que eso también nos afecta como seres humanos. Y acá este es el mapa y lo último de la cartografía de Bernard Jensen, ¿ya? Que él, norteamericano, teórico y practicante de la investigación de la semiología, naturópata e hidrólogo, ¿ya? Crea este mapa, ¿ya? Esta cartografía mucho más detallada y mucho más perfilada, con detalles con respecto a a la pupila, al reborde pupilar, ¿ya? A los órganos afectados, al sistema autónomo, al sistema circulatorio, al sistema linfático. Y a través de esta cartografía nosotros vamos evaluando, ¿ya? No hablamos de enfermedades, no hablamos de síndromes, hablamos de deficiencias, ¿ya? Orgánicas. Y en esta definición del lenguaje, nosotros tenemos que definir la necesidad de mejorar los procesos comunicativos entre el paciente o consultante con el naturópata. También tener y permitir una comunicación clara entre naturópatas. Y lo otro es homologar un lenguaje entre profesionales de la salud primaria y los naturópatas y los médicos. La semiología homeopática es un diagnóstico basado en una repertorización de signos y síntomas, es decir, nosotros vamos ordenando los síntomas, vamos diferenciando de lo más importante a lo menos importante. Las características individuales y únicas del paciente, va a ser clara la honestidad del paciente, incluso aquellos pensamientos que se vienen sin querer, todo nos sirve. La homeopatía, su máximo fundamento es similibus curantum, lo similar cura a lo similar, a través de la experimentación en individuos sanos. Y se utiliza la dosis mínima. Este libro es la síntesis. La homeopatía es la medicina de lo similar. Es una terapéutica medicamentosa, no farmacológica. Es reaccional y no accional. Una característica distintiva es su extrema individualización en la selección del medicamento homeopático a suministrar al consultante, que suele ser de gran especificidad, confundo. Y acá ustedes tienen este cuadro en el cual están los medicamentos y acá la nota que le vamos colocando según los medicamentos y se le da una escala de valor. El de mayor valor va a ser el similar, el medicamento más acorde a la persona a tratar. Y en la semiología homeopática tenemos 10 puntos. 10 características puntuales que vamos a ir integrando en la anamnesis clínica. Es decir, la etiología manifiesta de la enfermedad, los síntomas mentales y emocionales, la voluntad del paciente de querer sanar, ¿no es cierto? Los amores, el odio, el miedo, la cólera, la tristeza, la autoestima también, las desilusiones, los delirios, la memoria.
Y vamos a tener síntomas raros, singulares, extraños, incluso hasta paradójicos. Síntomas generales por agravación, por mejoría, en horarios o en casos de cambios de humor y de ánimo, esos depresiones estacionales que dan por el cambio de temporada, primavera-verano o invierno-primavera. Lateralidad, es decir, si el dolor es más agudo y más profundo hacia el lado izquierdo o hacia el derecho, si mejora con el calor o con el frío, cuánto le dura, si hay alguna tendencia y una predisposición heredada de estos síntomas, es decir, aquí la parte genética. La intolerancia y aversión a alimentos. Y aquí se hilan dos cosas muy juntas. En la esfera sexual, en los trastornos sexuales o trastornos del ciclo lunar o de la menstruación, que es como se llama en la forma clínica, ¿no? Nosotros para los fitoterapeutas de la fitoterapia ginecológica le vamos a decir ciclo lunar, por las fases de la luna, muy significativo en la mujer, ¿no? El sueño, los dolores, las secreciones, el sudor, la transpiración, en qué zona, si es arriba, si es abajo, los síntomas de la patogenesia de la enfermedad. Y por último, una vez que ya tenemos todo esto evaluado, jerarquizado y repertorizado, y ya colocado un número que nos da el mayor número, el que le va a dar con el medicamento más similar a todos los síntomas que el consultante tiene, vamos a ver si está en estado agudo, semiagudo, crónico y más que crónico. Es decir, como detener el síntoma o la situación que esté viviendo. Y de eso va a depender que se dé en D6 hahnemanniano, en D12 hahnemanniano, en 30 decimal hahnemanniano, en 30 CH centesimal hahnemanniano, en 200 CH, o en 100.000, o hasta en 50.000, cuando se hace una homeopatía clínica psiquiátrica, porque también tenemos una homeopatía psiquiátrica que va a ayudar a los trastornos mentales, a los síntomas por anticipación, que esa es una característica específica. Dentro de la homeopatía nosotros ya hablamos de crisis curativa, y estas crisis curativas se basan bajo principios de las leyes de Hering. La mejora y la cura se produce desde el interior del organismo hacia afuera. Los síntomas desaparecen de arriba hacia abajo. Las molestias se van desde el órgano más importante al menos importante. Y los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición. Así como es en la homeopatía, así es en la ideología el cambio de la trama en la medida que el paciente, el consultante, va haciendo su tratamiento homeopático, naturopático o de acupuntura. Va cambiando la trama, es decir, los síntomas desaparecen en orden inverso. Si se manifestó con un pequeño dolor y después la máxima cursiva del dolor llegó al máximo, desde ahí nosotros vamos a ir bajando, bajando, bajando. Es decir, el ser humano, nosotros como paciente, usted como consultante, o yo como paciente consultante, se va a ir desvelando como una tela de cebolla, capa por capa. Usted va a ir evaluando, evolucionando y mejorando. De la misma manera en que empezó la enfermedad, de la misma manera debe ir en forma progresiva en el tiempo, mejorando su calidad de vida y volviendo al equilibrio homostático real de todo su cuerpo.
La repertorización, la búsqueda de los síntomas y signos jerarquizados, se realiza la confección de la ficha a la cual se vuelca el medicamento al que se le da más valor, como lo dije anteriormente. Y el que tiene el síntoma más alto es el más indicado. La comparación de los resultados se ve en la materia médica. Y aquí la semiología de la medicina tradicional china, a través del método de la diagnosis, la inspección ocular, la observación de la expresión del color y la apariencia de la lengua, la saburra, si está blanca, si está oscura, si tiene líneas quebradizas la lengua, eso todo nos indica algo, o un déficit de agua, o exceso de fuego, calor, ¿ya? O esos pequeños puntos rojos que se marcan en la lengua nos van a indicar inflamación o dolor en alguna de las zonas donde más se manifiestan esas manchas rojas en la saburra de la lengua. La auscultación y olfacción, la interrogación sobre el frío y el calor, sobre la transpiración, la nutrición, cómo se alimenta, la bebida, el apetito y el gusto, sobre su proceso de micción y evacuación, sobre el dolor y su sueño. Es decir, muchas personas cuando están durmiendo se quejan mientras duermen. Eso es un síntoma. Es un síntoma de que algo está pasando. Igual que en la noche, aquellas personas que sacan el pie de la cama para refrescar el pie, exceso de calor. ¿Pero qué órgano estará asociado con ese calor interno que tiene el cuerpo? La palpación, la toma del pulso, palpar los canales, puntos o meridianos o resonadores acupunturales. El diagnóstico por el pulso VALS. El diagnóstico por el pulso, perdón. La piel es un radar. Siente, percibe. Como en el ejemplo de la imagen, la persona a través de un electroacupuntor está emitiendo ondas eléctricas al pabellón auricular, ¿ya? Y con la otra mano contrarresta, tomando el pulso, ¿ya? Y según el punto que se esté marcando en el pabellón auricular, en la muñeca, a nivel del nervio radial, va a dar un pulso, ¿ya? Entonces, a través de esta imagen y a través del señor Tinet, que en 1937, alumno de don Claudio Bernat, formula la hipótesis de que la piel recibe información distinta a las conocidas. Y ya en 1986, don Rafael Noguer lo denomina la fotopercepción cutánea y la reacción vascular a través del movimiento. Rafael Noguera hizo el estudio en conejos. A esto le llamaremos también pulso VAS, análisis del fenómeno de la fotopercepción e hipótesis. La piel interviene en las neurosecreciones de los mediadores químicos. Los mediadores periféricos como la acetilcolina, la noradrenalina y los neuromediadores centrales, que se dividen en tres grandes familias, como la aminoácidos, monoaminas y polipéptidos, intervienen a través de la transmisión eléctrica. Incluso es más, cuando usted inserta en la aguja, usted va a tener una reacción. Y esa reacción va a actuar en estos mediadores, en la noradrenalina, y va a llevar este impulso hasta el cerebro y le lleva el mensaje.
¿ya? De esa manera va reconstituyéndose el equilibrio de la energía del chi de su cuerpo a través de la acupuntura o a través también de la aplicación de puntos específicos en la auriculoterapia. El médico proyecta sobre la piel del enfermo diferentes calidades de ondas electromagnéticas y observa al mismo tiempo el pulso radial si se modifica, lo que se va a llamar como el fenómeno VAS. El diagnóstico por el pulso, según la medicina china, hay un diagnóstico superficial, es decir, una palpación superficial y una palpación profunda, es decir, un pulso superficial, latente, fuerte, y un pulso débil, lento. El sitio para palpar el pulso se ubica en la parte arterial radial de la muñeca. Se divide en 3 regiones, como en la figura lo muestra, Kun, Wan y Chi. La frecuencia normal del pulso es de 4 a 5 pulsaciones por cada respiración. El pulso debe ser rítmico y vigoroso. Ahí es cuando nosotros estamos sanos. Pero si el pulso es superficial, fuerte, pulsante, podríamos decir que tenemos un exceso de calor o de fuego, o un exceso de energía, un exceso de sangre, ¿no? Pero también si el pulso es débil, lento, podemos hablar de que estamos en un déficit de yin, de yang, en un déficit de calor o en un exceso de frío. Todo va a depender del diagnóstico diferencial que el acupunturista aplique en su anamnesis clínica. Y por último, hablar de técnicas de diagnósticos que en algunas escuelas naturopáticas se incluyen, como por ejemplo la foto Killian, donde usted ve ahí en la imagen el dedo donde está esa marcación celeste, hay una fuga energética. O en la radiónica, mediante las varillas y el mapa radiónico, a través del péndulo usted va haciendo las preguntas, según el mapa que usted utilice. La reflexología, a través de la palpación de los puntos, en la digitopresión, en la zona donde se alojan ciertos puntos como el corazón, el hígado, el vaso, la zona uretral, en la reflexología. Si vamos a sedar o vamos a activar un punto, todo va a depender del dolor que se marque o de las sensaciones que se sienten en el momento en que se genera o se está trabajando con los pies de la persona. El aparato de Boll. Y por último, el arm reflex o la kinesiología aplicada, que también como en el biomagnetismo se utiliza para preguntar qué es lo que le está pasando al cuerpo. Dime tú sí, dime tú no. Es decir, me falta vitamina A, me falta vitamina B, yo voy preguntando, uno va tocando, a ver, mentalmente pregunto aquí y el cuerpo me va a dar la respuesta. Siempre y cuando el paciente dé el permiso para trabajar en él. Porque si la persona está bloqueada, ya muchas veces hay técnicas que no van a funcionar, porque primero hay que hacer un trabajo profesional a nivel emocional para empezar a sacar bloqueos emocionales que pudiera tener el paciente o el consultante. Desde ya agradecer su sintonía, agradecer que ustedes estén disfrutando y aprendiendo de estos 2 días de naturopatía en tiempos modernos. Recuperar y unir la conciencia en la unidad global, recuperar el sendero de lo natural, recuperar la memoria de lo que es bueno, sano para nuestro organismo. En esta bibliografía, muchas de las cosas que están habladas en esta presentación, como los temperamentos, fueron sacados del curso de Medicina Natural de 40 lecciones del doctor Eduardo Alfonso.
Pulso VAS de Rafael Noguer. Constituciones homeopáticas. La importancia de la homeopatía, ya, del doctor Carl Stanford de homeoterapia. Y el manual de simiología clínica de la Universidad Católica de Chile, ¿ya? Que también se toma en consideración muchas de las preguntas, mucho de lo que se hace también en la naturopatía. Agradezco desde ya a la Asociación de Naturópatas de Chile, a Jorge Neira, el presidente de la asociación, a Patricia Varela, secretaria de la asociación, y a todos mis compañeros de universidad y amigos, amantes de la naturopatía, por estar en este encuentro. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí presente en este evento y darnos su apoyo para que la naturopatía se encuentre trabajando en los CEFAM, en los consultorios, en primera línea. Muchas gracias.